Hey, mi gente del Junta de Estrellas, beso para ustedes que siempre están ahí dándole seguimiento a todos los videitos que vamos subiendo. Bueno, y esta oportunidad tengo un invitado deluxe, un invitado que anda el mundo entero haciendo investigaciones y conociendo diferentes culturas y sociedades. Y yo digo, bueno, Dios mío, cada vez que viene al país me entero que está aquí, lo agarro y lo hago mío y lo siento aquí. Les recuerdo que la última vez que vino aquí habló ampliamente sobre los judíos en República Dominicana, hace como un año, y de la cual todavía estoy recibiendo comentarios de ese videito porque fue muy interesante. Y le estoy hablando de esta persona que tiene una preparación y una calidad humana y profesional que sí tiene el nivel de responder esta pregunta sobre el tema de hoy. Déjeme presentarle a quien tengo conmigo para hacerle recordar, refrescarle la memoria. Esta persona es rabino, es profesor en Derecho Internacional de Amberes, Bélgica. ¡Ay Dios! Es de afuera, estudió afuera. Doctorado en Derecho Internacional en la Universidad Amsterdam. Es antropólogo de la Universidad Internacional de Florida. Y tiene muchísimas otras preparaciones, entrenamiento y nivel académico. Lo que pasa es que tengo que dejarlo ahí, un resumen, porque si no, se me va a ir la hora diciendo toda la preparación y todo el nivel que tiene a nivel profesional. Señoras y señoras, con ustedes, esta persona que nos va a hablar del antisemitismo. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos. Esta persona es Jonathan Eliezer de la Mota. Hey, Jonathan, hola. Bienvenido. ¿Recuerdas la última vez que viniste aquí? Sí, me acuerdo del chiste, inclusive, de comer los chicharrones. Ay, sí, porque los judíos no comen chicharrones, sí, ni carne de puerco. Exacto. Y después yo te invité, Jonathan, un chicharroncito ahí, por poco tú caes. Mira, Jonathan, yo te traje hoy porque tú dominas tantos términos, porque tú eres un gran investigador, camina el mundo entero. Señores, en el momento que yo menos lo espero, viene Jonathan, ¡bum!, y sube una foto, a tus redes que está bailando reunido en, qué sé yo, en Egipto. De repente te veo en Bélgica, de repente te veo en Ámsterdam. Tú eres una cuestión, tú eres un hombre del mundo. Así es. Mire, yo te traje hoy porque quiero, a propósito de que la última vez cuando viniste, hablaste sobre cómo llegaron los judíos a República Dominicana. Y a propósito de los judíos, ahora con esta guerra que hay con los israelitas, palestinos, mira, vi en las redes una imagen que me chocó, que era como el mundo y una serpiente rodeando la esfera. Y entonces esa serpiente tenía la bandera de Israel. Y yo dije, wow, me dio como una sensación como así, como negativa. Y entonces me dio el deseo de hablar contigo sobre un tema que es el antisemitismo. Se habla tanto que ese actor de Hollywood fue mal visto porque hizo un comentario antisemita. ¿Qué? O sea, y precisamente en estos días vi un video que en el aeropuerto, un aeropuerto de Rusia, veo un grupo de personas corriendo porque quieren linchar, porque el avión que llegó en ese momento venía lleno de israelitas. Y entonces se habla tanto de antisemitismo. ¿Qué es eso primero? Ese término. Te agradezco por la pregunta. El antisemitismo es una rama de la xenofobia. La xenofobia viene siendo el terror o temor
a lo extranjero. Entonces, cuando hablamos del antisemitismo... A lo extranjero es a la ropa extranjera, a la comida extranjera. Bueno, se refiere específicamente a las personas. A las personas. Que están en el territorio donde uno vive y es otra cultura que uno puede ser que desconoce y uno le tiene miedo al desconocido. Okay. Y entonces uno puede desarrollar un odio al extranjero. Eso se conoce como xenofobia. Okay. El antisemitismo viene siendo un derivado de la xenofobia, pero aplicado al odio hacia el judío. Wow, wow. ¿Y cómo se origina esto? El antisemitismo es un término que surge a partir del siglo XIX en el ámbito de la sociología en Europa. La palabra antisemitismo viene siendo dos palabras. Semitismo viene de la palabra sem. Si nos radicamos a la Biblia, capítulo 10 del libro del Génesis, el hijo de Noé tenía 3 hijos, Ham, Shem y Jafet. Los descendientes de Sem, que en hebreo son los semitas, de ahí entonces, de ese linaje vienen los hebreos, los descendientes de Abraham y sus descendientes. Entonces, el antisemitismo es un término que fue acuñado por unos académicos europeos para el siglo XIX para describir la experiencia de los sentimientos antijudíos. Pero ¿y por qué se creó un término de fobia específicamente hacia los judíos? No hay un término que describe el odio hacia otras naciones tan específico como hacia los judíos. Bueno, también existe hoy en día lo que se llama la islamofobia, que es el terror o temor hacia lo que es todas las cosas islámicas. Eso es ya algo más, digamos, común y corriente. Pero el antisemitismo se conoce más porque el pueblo hebreo, el pueblo judío, que ha estado en existencia por más de 3.000 años, ha experimentado un odio por más de 3.000 años. Entonces, cuando nos ubicamos en la historia, podemos entonces ver cómo el pueblo judío, generación tras generación, de una región a otra región, experimenta un odio que los lleva hasta ser expulsados de lugares donde han vivido por siglos y tienen que radicarse en otro lugar. Wow, wow. Yo vi, por ejemplo, en estos días estaba viendo en Berlín un video donde la gente, a propósito de la guerra que se está viviendo en este momento de israelí-palestino, cómo están marcando con X las puertas de las casas donde viven los israelitas. Sí. Es muy fuerte eso. Exacto. Eso es una forma de demostrar el antisemitismo. Porque al marcar esas casas, lo que están tratando de hacer es decirle a las demás personas que están a favor del antisemitismo, ubicarse y señalar a esas casas, a esas familias, para hacerle un daño. ¡Wow! ¡Qué triste! Sí. ¡Qué triste! Ya en estos siglos, a estos niveles, que todavía exista ese tipo de odio. Y los israelitas están al tanto de eso. ¿Y ellos qué han hecho para salir adelante a pesar de esto que toda la vida han tenido que enfrentar? Ellos como pueblo, ¿cómo se han preparado para hacerle frente a este odio hacia su nación? Es una buena pregunta. Han habido diferentes tipos de estrategias y mecanismos para combatir el antisemitismo a través de la historia. Una de las maneras que se ha utilizado para combatirlo es como lo que dice en el libro de Proverbios. Dice, en pocas palabras, matar a la persona con la caridad. O sea, alguien te hace a ti un tremendo daño, o te persigue o te maldice, demuéstrale cariño y amor, y eso puede apaciguar
esa ira o ese enojo o ese terror que tiene la persona. Ese es uno de los mecanismos. Por esa razón vamos a ver que alrededor del mundo el pueblo judío, el pueblo hebreo, es un pueblo que participa en la filantropía global, da mucho dinero para muchas causas que no tienen nada que ver con judíos, sino con los asuntos globales, demostrando de que este pueblo es un pueblo que le interesa y le importa a los asuntos de los seres humanos. Okay, que veo que también ofrecen una cantidad de becas en universidades. Exacto. A un sinnúmero de estudiantes que no tienen que ser judíos, Exacto. o sea, abiertos. Como es en este país, en la República Dominicana, el Estado de Israel le cede un sinnúmero de becas a nivel de maestría a los dominicanos. Muchos desconocen eso, pero si indagan con la embajada israelí, pueden entonces conocer eso y pueden ir a Israel a estudiar gratuitamente. Pero es ir allá a Israel, Sí, hay que ir allá. exacto. Ok, wow, qué interesante. ¿Y cómo detectar esos giros, esas cosas, esas actitudes tóxicas de fobia hacia los judíos? Hay muchas maneras. Fíjate, yo he experimentado actos del antisemitismo. Una vez estaba en Key West, en Florida, y estaba con un amigo, íbamos a rezar a la sinagoga en el Shabbat, que es el sábado, y estábamos por cruzar la calle en un semáforo rojo, y cruzaba un señor en una bicicleta, y él nos vio vestido con nuestro atuendo como judíos. ¿Cuál es el atuendo? Nosotros teníamos como un manto con sus flequillos y teníamos nuestro sombrero. Como el judío se viste bien vestido para ir a la sinagoga en el Shabbat. Y él nos identificó como judíos. Y ese señor dijo una maldición. Dios mío. Sin conocernos. Pasó así como nada y dijo su maldición, que no lo voy a repetir aquí porque es ofensivo, y nosotros nos miramos y supimos que habíamos sido víctimas de un sentimiento, una expresión antisemita, yendo a servir a Dios. Qué triste Sí. esa situación. ¿Cómo contrarrestarlo, ese tipo de actitud? Bueno, en ese entonces nosotros no pudimos hacer ni decir nada porque el Señor simplemente pasó y siguió por su rumbo. No pudimos hacer nada. Pero en algunos lugares se conoce en Estados Unidos, cuando ocurren ese tipo de cosas, ya sea a nivel de las redes o a nivel de las instituciones educativas, porque el antisemitismo puede manifestarse en cualquier lugar, en el lugar de trabajo, puede ser en tu propia casa, puede ser en las universidades o en los colegios, cuando se expresa un odio hacia el judío o el judaísmo. Y en algunos lugares como Estados Unidos escriben un reporte de policía, porque eso se considera un acto de violencia. En un país, por ejemplo, como Estados Unidos, uno puede llenar un reporte de policía que dice que fui víctima de un acto antisemita. Lo mismo ocurre en varios países de Europa, existe lo mismo. Y lo que podemos ver es que a medida que van pasando los años, los reportajes de policía van en aumento. ¡Wow! Sí, van en aumento. Y ahora mismo está muy caliente la cosa. A mí me llama mucho la atención este tipo de actitud de personas. Una persona que tiene este tipo de actitud es una persona atrasada, una persona... ¿Por qué? ¿Por qué odiar a otra persona? Simplemente porque tenga otra nacionalidad, otra bandera. Y en especial los judíos, que han sido personas que han aportado a la humanidad. Sí. Porque, háblame tú, entra en detalle.
cuántos doctorados, cuántos doctores hay de formación en Israel que han tenido que salir a otras universidades para expandir su conocimiento. A mí me llegó un listado de aportaciones a la humanidad de parte de Israel a través de sus investigaciones, sus conocimientos. Danos un poco de luz al respecto. Pues en la tradición judía se nos enseña que seremos la cabeza y no la cola. Eso a nivel de la práctica y la vida cotidiana se manifiesta a nivel de la educación o en el ámbito de la política o en la economía. ¿Qué quiere decir? Que sea lo que uno vaya a hacer en el mundo, nuestros padres nos enseñan ser lo mejor en eso. Si uno juega béisbol, tiene que ser el mejor. Esa es la mística de los judíos. Exacto. Ser el mejor ser siempre. el mejor siempre en lo que uno vaya a Porque hacer. dicen que la mayor cantidad de la riqueza del mundo, de ricos, son judíos. Eso dicen. Eso dicen. ¿Cuál es la parte de ser el mejor? ¿Qué? Porque yo sé que los judíos tienen también como unos puntos que siempre tienen presente para lograr la estabilidad emocional y económica, que tiene que ver con las enseñanzas de la Biblia. Y de hecho hay muchísimos videos en las redes, en YouTube, que hablan cómo lograr ser tan rico como un judío. ¿Cuáles son los aspectos que los judíos tienen en cuenta para lograr esos niveles? Pues si nos remontamos a la época bíblica, tenemos dos modelos a aspirar. Tenemos primero en el libro del Génesis a José. Conocen la historia de José, que fue uno de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo y llegó a Egipto como esclavo. Y de ahí en su esclavitud, él logró subir y llegó a ser la mano derecha del faraón. Ese es uno de los modelos que nosotros tenemos. Es decir, pase lo que pase en la vida, nosotros no tomamos nuestras condiciones para determinar nuestro destino. Nosotros hacemos nuestro destino. Ese es uno de los modelos. El otro modelo viene siendo Daniel. En el libro de Daniel vemos que a pesar de la destrucción del pueblo de Jerusalén y de la expulsión y el exilio del pueblo judío, en la época, hablamos de 600 años antes de la era cristiana, Daniel y sus amistades, descendientes de la casa real de David, fueron llevados como esclavos a Babilonia. Y en esa esclavitud, ellos lograron subir hacia arriba. Es decir, Daniel llegó a ser el sabio principal y el consejero principal de Nabucodonosor. Y luego, tanto como en el imperio babilónico como en el imperio medo-persa. Son dos modelos que tenemos en la escritura. Tenemos un tercer modelo también, que es la reina Esther y también Mardoqueo. En la época de los persas, ellos también llegaron a ser ministros. En el caso de la reina, llegó a ser reina. Estos modelos, cuando nosotros estudiamos la escritura, nos están enseñando a qué debemos aspirar en nuestras vidas. La cabeza, no la cola. Ok, y entonces cuéntame, también hay otra, en cuanto al sistema económico de los judíos, que hablan mucho del diezmo, hablan también de hacer donaciones, porque Dios va a retribuir si tú das de lo que Él te entrega. Y dice que eso también es parte del círculo de abundancia de ellos. Es así, dos cosas. El judío trata siempre de adquirir una buena economía para tener control de su tiempo. Porque un judío que debe trabajarle a otro entiende que eso es un tipo de esclavitud, porque no tiene control de su economía ni control de su tiempo. Y la Torá, que es la ley de los judíos, nos obliga a separar ciertos tiempos, tanto como el sábado o las festividades. Tenemos 13 días
los judíos que vivimos en la diáspora tenemos 13 días al año que no trabajamos. Entonces, imagínate tú que nosotros vamos a trabajarle a una persona y en la entrevista nos preguntan, ¿hay algo que usted debe de decirnos? Y uno dice, bueno, yo no le trabajo 13 días al año. Y también añádele los sábados. Los sábados, exacto. Ay, mi madre. Entonces, en algunos países dan el derecho de uno no trabajar. Reconocen, pero en otros no. En otros no. Ok. Entonces, lo que sucede es, cuando el judío tiene su propio negocio, ya eso lo va a ayudar a entrar en otra categoría. Cuando uno tiene un negocio, tiene la oportunidad de trabajar para uno mismo. Y el judío entiende que cuando uno tiene un negocio y tiene control de su tiempo, y uno está entonces aportando y ayudando a la sociedad, el Eterno devuelve eso en forma de bendición económica. Ok. Sin límite. Wow. Esa es la filosofía. Ok. Entonces, ustedes, él es escuchado por ahí que el judío, donde quiera que esté, porque están a nivel mundial, donde quiera que tú vas del país, te puede chocar con un judío. Sin embargo, ellos, aunque sea la quinta generación, que era el tatarabuelo, que era judío, y llegó como inmigrante a ese lugar, de repente la gente dice, no, yo soy judío. Y dice, pero tú has vivido en Israel. No, nunca he ido, pero yo soy judío. Entonces, ¿qué pasa con eso, con esta nacionalidad que mantiene su nacionalidad a pesar de estar lejos de su tierra? Lo que hay que entender es lo siguiente: el ser judío no es una nacionalidad, ni es una religión, ni es una raza. Si fuera una raza, no se podría permitir o aceptar prosélitos, es decir, personas que no son judías que quieren nacionalizarse como judíos. Si fuera una religión, aquel judío que dejara de practicar el judaísmo, o sea, el ritual o las ceremonias judías, y quisiera adoptar el budismo o el islam o cualquier otra religión, tampoco fuera judío. Y si fuera una nacionalidad, todo judío que naciese fuera de Israel no fuera judío. Entonces, ¿qué es ser judío? El ser judío es una herencia que viene desde Abraham, nuestro patriarca principal. Se transmite a través de Isaac, y de Isaac a Jacob. Y los hijos de Jacob, quienes recibieron la Torá en el Sinaí, entraron en un pacto perpetuo con el Creador del universo. Entonces, toda aquella persona que tenga un vínculo ius sanguinis, o sea, en el derecho decimos por la sangre, con esas 12 familias, esos clanes de Jacob, entonces son israelitas, son judíos. Ok, sí he escuchado. Escuché a alguien diciendo, bueno, cuando los judíos fueron expulsados de sus tierras, muchos de ellos llegaron a España, a Portugal, pero de esos lugares también fueron expulsados también. Sí. Y entonces, muchísimos años después, hace poco, un par de años, en España y Portugal, como que hubo una ley para resarcir como esas expulsiones. Háblame de eso, dame detalles, porque entonces comenzaron a surgir personas diciendo, bueno, yo soy descendiente de esos judíos que salieron expulsados en aquel entonces de España y de Portugal, pero entonces ¿cómo lo demuestran? Háblame de eso. Sí. Me pareció más interesante, porque conocí a una persona que le cayó eso de sorpresa y dijo, wow, de repente dijo, yo soy judío, ¿cómo va a ser? ¿Cómo fue eso? Explícame. Bien, pues voy a explicar un poquito de la historia para que el público que nos está escuchando y viendo pueda entender de qué se trata eso y por qué esa ley entró en vigencia. Porque hablamos de un tipo de derecho internacional que reconoce este vínculo ius sanguinis a nivel global para reconocer a esas personas como nacionales españoles o portugueses. En el año 711
los musulmanes entraron a través de Norte África, Marruecos, a lo que hoy en día es España, por Andalucía. Y ellos establecieron sus reinos alrededor de toda España. Claro está, habían católicos y reyes católicos en toda parte de España y Portugal. Por los próximos 800 años aproximadamente, había una guerra entre las dos religiones, entre el cristianismo y entre el islam. Esa guerra es lo que se conoce como la Reconquista en la historia. Como resultado de la Reconquista, en el año 1492, los judíos y los musulmanes fueron expulsados de España por los reyes católicos, Isabela y Fernando. En ese momento se pasan un tercio de esos judíos, se pasan al reino de Portugal, que está al lado. 5 años después, el rey de Portugal quería entrar en casamiento con la hija de la reina Isabela. Y la reina Isabela le dijo, si quieres casarte con mi hija, te pongo una sola condición: expulsar a los judíos. ¡Wow! Expulsar a los judíos de tu reino. Y así fue, se decretó expulsar a los judíos el día 10 de diciembre del año 1496. Pero nunca hubo una expulsión oficial. Ahora te cuento lo que realmente ocurrió. Para esa fecha, después del día de diciembre de ese año, y entre la Pascua cristiana del año siguiente, es decir, hablamos del invierno y primavera, los niños de esos judíos fueron tomados. Todos los niños de la edad de 13 años hacia abajo se los llevaron de todas las casas judías, se lo llevaron a una isla en el África que se llama São Tomé, una isla portuguesa. Y el reino, la monarquía portuguesa, luego le dice a esas familias judías: si quieren ver vuestros hijos, deben de venir a los puertos, a las plazas de las iglesias, para venir a buscar a sus hijos. ¿Qué sucede? Cuando ese sinnúmero de familias, de padres judíos que llegan a esos lugares para reencontrarse con sus hijos, lo que encontraron fue lo que se llama conversiones forzadas. Es decir, le tiraron agua, lo bautizaron forzadamente a todos los judíos. Y entonces el rey de Portugal, Felipe, le dice a la reina: ya resolví el problema, ya no hay más judíos aquí. Ya todos son cristianos, aquí ya no hay judíos. Así resolvió el rey Felipe ese asunto. Pero entramos entonces en otra parte de la historia de los judíos criptos, quienes públicamente eran cristianos, pero secretamente en sus casas eran judíos. Y ellos mantuvieron sus tradiciones judías por varios siglos. Entonces, hacemos un fast forward. Nos adelantamos hasta ahora, 500 años después aproximadamente. Y en el año, para el siglo XX, en Portugal, hubo un capitán llamado Barros Basto, en Portugal. Un capitán que era judío en el ejército. Y él estaba ayudando a rescatar y retornar los descendientes de esos judíos criptos en secreto en Portugal. Como él estaba vinculado a los judíos, en aquel entonces el gobierno portugués, que era antisemita, ellos buscaron la manera de decir que él estaba practicando brujería, haciendo cosas en contra de la ley, y lograron quitarle su rango de capitán. Wow. Entonces, como resultado, ese caso marcó la conciencia de todos esos judíos que vivían en Portugal en aquel entonces, de retractarse y no salir en público a decir que son judíos. Hubo un movimiento político
en Portugal que duró más o menos, digamos, de 5 a 10 años, que dio resultado a esta ley de la nacionalidad. Ese movimiento reconoce que todos esos judíos que fueron expulsados o fueron convertidos forzadamente en Portugal tienen el derecho de ser reconocidos como portugueses. ¿Por qué? Porque a pesar de tantos siglos y tanta diáspora y exilio, pudieron mantener el idioma y ciertas culturas portuguesas. Lo mismo ocurre en el caso de España. En España, el rey de España firma un decreto que reconoce que los judíos sefaradíes, descendientes de España, tienen el mismo derecho de ser reconocidos como ciudadanos de España. Y eso corrió por todo el mundo, creó un revuelo, y personas viviendo en Turquía, en Venezuela, Colombia, en toda parte del mundo, que descienden de esos judíos, comenzaron a llenar solicitudes y muchos consiguieron su nacionalidad portuguesa. Y viven allá. Y algunos viven y otros no. Otros simplemente se aprovecharon del pasaporte para poder viajar sin necesidad de sacar visas. Pero Jonathan, yo te voy a decir una cosa, para uno demostrar eso, porque ¿qué fue? La expulsión fue, tú me dijiste, en 1446. 92. Ajá. Del 1492 hasta el 2000 y pico, poder demostrar eso, hay que buscar un dinero para pagarle a un abogado y hacer un papeleo grandísimo. O sea, me imagino que muchos se quedaron así nada más. Exacto. Ellos exigen una genealogía. Oye, hacer eso, una genealogía. mi madre. Exacto. Una genealogía que lo vincula a uno con esas comunidades judeo-portuguesas o españolas. Yo que quiero saber si tengo un antecedente judío para yo irme a vivir para España o Portugal. Dime, ¿qué tengo que hacer? Nadie sabe. Los estrellas, nadie sabe. Mostrar un documento geológico. Genealógico. ¿Cómo es? Genealógico. Ok. Sí, un árbol de familia, donde va a demostrar un vínculo, o sea, ya sea por el lado paterno o el lado materno. Y luego uno tiene que entregarle los documentos civiles, por ejemplo, acta de partida de nacimiento, acta de difunción o de voy bien. Todo ese tipo de por documentos. eso sí yo tengo mi acta de nacimiento. Bien, bien. Bien. Pero después voy perdiendo con el documento geológico. Genealógico, sí. Y luego que uno toma ese paso, debe de entonces recibir en el lugar donde uno vive, el país donde uno vive, una carta de un instituto judío que pueda escribir un aval diciendo que esa persona desciende de esas comunidades. Luego ese documento se entrega al instituto, ya sea en Portugal o en España, donde ellos escriben su propia carta diciendo que esta persona es un candidato para la nacionalidad. Ay, Dios mío. Mira, déjame ver, en el primero, yo no sé, tengo el acta de nacimiento, el documento de un judío que iba en el país de uno. Yo tengo un señor que le dicen el turco, que él hace kipe y bollito. Entonces, pero yo no sé, le dicen el turco, Israel, judío, no es la misma cosa. No, pero están cerca. Él puede escribir, si él escribe, me recomienda. Ay, Dios. Tiene que ser una institución judía en el país. Ay, Dios. Así es. Yo mejor me quedo esperando la herencia de los Rosarios. Mejor. A ver si pego. Yo soy Estrella Rosario. A ver si consigo algo a través de los Rosarios. Ay, Dios. Pero ahí tienen preso al Señor. Vamos a ver si un día de estos lo saquen y él dice dónde están los chelitos de la herencia. Bueno, tú me contaste que tú estabas en un pueblo en el interior del país y tú estabas haciendo esas investigaciones que tú generalmente te mantienes haciendo.
y le preguntaste a un señor, no sé si era familia tuya, de las personas con más edad en la zona, Sí. y tú le preguntaste, ¿tú eres judío? Háblame de esa Sí. situación. Ese señor, después que yo le hice las preguntas que yo siempre le hago a las personas para identificar su trasfondo judío, yo para el público... Pero no para chivatearlo. No, no, no. Le voy a explicar al público. Ok, ok. Cuando hice mi maestría en antropología, estudios religiosos, yo, después de haber leído los manuales de la Inquisición, la Inquisición fue una institución de la Iglesia Católica para depurar la iglesia de los judíos que estaban practicando secretamente. Esa es una forma también de antisemitismo. Y la Inquisición duró más o menos 400 años, desde el siglo XV hasta el año 1831 o 34 y 1821 en el caso de Portugal. ¿Qué sucede? Yo en mi investigación, después de haber leído esos manuales, yo creé una metodología asumiendo el rol de un inquisidor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, asumir el rol de inquisidor, yo puedo, con ciertas preguntas, puedo entonces saber si esa persona desciende de esos judíos. ¡Wow! Porque en Latinoamérica, donde es el lugar donde la mayoría de los descendientes de esos judíos llegaron, como judíos secretos, mantuvieron la transmisión de las costumbres sin decirle que eran judíos. Porque decir que uno era judío en ese entorno de la Inquisición era un peligro. Porque si un vecino escuchaba, esos son judíos, lo podían echar para adelante, llamaban a las autoridades y entonces llevaban a esa persona a un tribunal y si llegaban a cierto nivel, lo podían quemar en la hoguera en público. Wow. Es lo que se llama auto de fe. Pues dentro de una de esas investigaciones, yo le pregunté a este señor que tenía más de 80 años de edad, después de todas las preguntas, yo estaba convencido de que este es un judío, aunque no me lo está diciendo, pero yo sé que lo es por las respuestas que me dio de todas las costumbres. Y yo le pregunté directamente, señor, ¿usted es judío? ¿Son judíos? Y me miró y me dijo, esa pregunta no se hace. ¿Y por qué tú crees que me dijo, esa pregunta no se hace? En ese momento yo no entendí por qué me había dicho eso, pero después de haber visitado varios lugares en los campos de la República Dominicana, me di cuenta que existe un refrán antisemita que ha sido transmitido a través de las generaciones desde España a esta tierra. ¿Cuál refrán? El refrán es cuando uno ve un cuervo que es negro y uno le dice, judíos que mataste a Cristo, le tiran una piedra para espantar a los judíos. Entonces, este tipo de refrán, que todavía hay personas ya ancianas que todavía conocen eso, es una manera de externalizar o verbalizar el odio interno que tiene hacia el judío. Entonces, un judío que se cría escuchando ese refrán no se va a identificar como judío porque entiende que su vida está en peligro. Sí. Sí. Wow, wow. Y, por ejemplo, en ese señor, tú dijiste que tú, en ese cuestionario que le hiciste, detectaste algunos detalles, características, puntos que tú dijiste, este es judío y no lo sabe. Exacto. ¿Cómo qué, por ejemplo? Okay. Dame varios punticos. Una de las costumbres que se ven, que son común y corriente dentro de los descendientes de los judíos sefaradíes, es casamientos entre primos. ¿Cómo fue? Casamientos entre primos. Ok. ¿Has escuchado el término los primos se primen? ¡Ay, sí! Entonces, ¡Ay, los sí! primos se primen. Y uno te puede decir, ¿y por qué? Eso es una práctica interesante cuando la tomamos
a la luz de la ley canónica católica. Porque la ley, según la ley canónica católica, se prohíbe un casamiento entre primos. De hecho, no se permite hasta 3 generaciones de diferencia. Pero si nos remontamos vemos en las genealogías de ciertas familias y vemos que se repiten los apellidos porque se están casando entre primos. ¿Por qué están haciendo eso? Lo están haciendo generación tras generación porque quieren preservar el ius sanguinis. ¡Wow! Quieren preservar. Y eso luego se manifiesta a nivel de que cuando se están conociendo unos niños para enamorarse y luego ser novios, cuando quieren conocerse, tienen que estar vigilados por los miembros de la familia, tienen que juntarse en la sala, con los padres ahí, con chaperón, no pueden ir a solas, porque si van a solas puede pasar algo indebido. Es una costumbre judía. Es una costumbre, exacto. Wow. Eso es para preservar la identidad de la familia. Sí. Y luego, al momento que se van a casar, se dice, papá, mira, me gusta este muchacho, o el niño, papá o abuelo, me gusta esta niña. Esos abuelos van a preguntar, ¿y de qué familia son? Sí, muy serio. ¿Y de qué familia son? ¿De qué familia son? ¿Por qué? Porque eso es algo peculiar hoy en día, hacerlo, porque ahora todo el mundo habla del amor y que el amor conquista todo y que no hay que estar tomando en cuenta la familia, de donde uno viene ni nada. Pero cuando estudiamos la Torá, vemos que en la Torá se habla de mantener la tradición a través de un casamiento con otro israelita para perpetuar ese pacto, esa herencia. Ok. Por eso la importancia. Ok, y entonces en esta isla, en República Dominicana, ¿en cuáles puntos de las provincias hay diseminado antecedentes de judíos y que tal vez hayan transmitido por generaciones costumbres que después uno no sabe? Fíjate lo que estás diciendo, tú tuviste que venir de donde tú estabas, de la universidad en que tú estabas trabajando, haciendo esa investigación, internarte ahí en ese campo para decir, pero este señor tiene un antecedente judío por estas costumbres que estoy chequeando. Y él ni lo sabía, ni idea. Exacto. Wow. ¿Y en qué lugares de República Dominicana hay asentamiento o hubo asentamiento? En varios lugares. Vemos Baní, es un lugar, todos sus alrededores. Puerto Plata, también. En la capital, también. Samaná. ¿Cómo se llama este lugar? Todas las partes del norte, la costa norteña, Cabrera, Gaspar Hernández, todos esos pueblitos, por esos lugares, llegaron varios judíos. Montecristi también, y se asentaron en esos lugares. Han habido varias migraciones de judíos a esta isla, tanto Haití como República Dominicana. Y de hecho, algunas familias judías jugaron un papel muy importante en lo que es la independencia de la República Dominicana. Sí, cuéntanos. Juan Pablo Duarte X, él era descendiente de los judíos criptos, secretos de España. Y él relata la historia de que él fue exiliado y ese fue a Curazao. Ahora, muchas personas no saben qué había en Curazao. En Curazao estaba radicada la comunidad judía más importante del Nuevo Mundo, o sea, de las Américas. Sí. Y en ese lugar, Juan Pablo Duarte X tenía primos. Los únicos primos con esos apellidos en esa isla eran judíos, que podían practicar abiertamente porque era una isla holandesa, no española. Y todo judío que salía huyendo de la Inquisición de España y Portugal y que quería abrazar la fe abiertamente y llegaba a las Américas, pasaba por Curazao.
En Curazao lo educaban en judaísmo. En el caso de un hombre, si no tenía la circuncisión, lo circuncidaban ahí. Wow. Y después de ahí se iba a otros lugares. Ok. Así muchos judíos que salieron de España y Portugal y llegaron a la República Dominicana pasaron por Curazao. Wow. O por Jamaica o por Venezuela, llegaron a esta isla por esos lugares primero. Oh, pero qué interesante. Wow. Sí, Jonathan, el antisemitismo, ¿a partir de qué época podemos encontrar los orígenes? Wow. Me hiciste una pregunta que va a durar un día entero. Ay, mi Para madre. responder. Bueno, pero danos un resumen bien apretadito para uno tener una idea. Pues, a mi parecer, podemos ver el origen del antisemitismo desde la época de Abraham. Cuando hablamos de patriarca Abraham. Abraham era de Ur, de los caldeos, que hoy en día viene siendo Irak. Okay. Y ese remonta a lo que es la tierra de Canaán. Cuando llega a la tierra de Canaán, entonces él tiene que buscar la manera de crear la paz y crear cierto tipo de tratados con los habitantes de ese lugar. Claro está, cuando llega un extranjero, ahí hablamos de xenofobia, llega un extranjero, en este caso Abraham es un hebreo. El término hebreo, según algunos eruditos, se deriva del término abar. Abar significa traspasar el río. Como él cruzó el río Éufrates de Irak y entró a este territorio, Canaán, él fue llamado por los habitantes de Canaán Ha-Ibri. ¿Cómo? Ha-Ibri. ¿Eso qué es? ¿Eso hebreo? Ha-Ibri. 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 Que es quien traspasó el río, quien cruzó el río. Ah, que cruzó el río. Entonces eso lo está marcando a él y sus descendientes como extranjeros. Ha-Ibri. Entonces, desde ese momento, Abraham participa de la xenofobia, porque a él llegar a ser una persona muy importante económicamente, porque es una persona con mucha riqueza, según relata la Biblia, eso crea un tipo de odio. Como una roncha, una cosa, hasta en estos días. Sí, como una envidia. Sí, una envidia, una cosa. Porque ¿cómo es posible que este extranjero llega a esta tierra y entonces todo comienza a florecer? Wow, porque tiene la gracia del Señor. Sí, pero el antisemita no toma eso en consideración. Ok. El antisemita es como un envidioso, que no quiere que el otro crezca y avance. Exacto. Entonces, continuamos la historia y podemos ver lo mismo en cuanto a Jacob. Cuando la Biblia relata en el libro del Génesis que Jacob hizo un tratado con los hijos de Shechem, quienes habían violado su hija Dina. Entonces, dos hijos de Jacob, Leví y Simeón, después de haberse circuncidado todos los hombres de Shechem para unir los pueblos bajo el mismo pacto, estos dos hijos de Jacob mataron a todos los hombres. Wow. Mataron a todos los hombres cuando ellos estaban en su punto más débil porque habían sufrido esa cirugía. Okay. Entonces la Biblia relata que Jacob se enoja en contra de ellos y produce una maldición para separar a esos dos hijos en el futuro por causa de lo que ellos hicieron. Y él expresa una preocupación que es: por causa de ustedes, los habitantes de este lugar nos van a odiar y se van a levantar en guerra en contra de nosotros. Entonces ahí podemos ver la preocupación, vamos a decir, antisemita, si se podría decir, desde el punto de vista de Jacob. Continuamos más para allá, cuando en la historia del hijo de Jacob, José, que habíamos hablado anteriormente, José está como sirviente y como asistente de Potifar, quien es una persona, un ministro del
faraón. Estamos hablando de José, el hijo de Jacob. El hijo de Jacob. El que El que le vendieron como esclavo. El que los hermanos le tenían envidia y lo metieron en un pozo, después pasó una caravana, se lo vendieron y se lo llevaron como esclavo para Egipto. Exactamente. Ay Dios, yo me aprendí eso, mi amor, en la clase bíblica. Eso mismo. Pues José está sirviendo en la casa de Potifar. Ok. La esposa de Potifar está viendo a José. Este varón fuerte, este muchacho, así, con esos brazos. Y José, como relata la Biblia, según sus principios, no podía tocar una mujer casada. Y él como que está evitando tener esa situación. Pero ella lo quería tanto, deseaba tanto estar con José. Tenía ese cerebro con José. Sí. Dios mío. Y ella se ingenuó un plan de prácticamente violarlo, por decirlo así. Y cuando José la rechaza, ella agarra una parte de su vestimenta y él sale huyendo. Y ella tira un grito, como que si él la había violado. Dios santo. Claro, como él es un extranjero. Ajá. Ahí vemos en el texto bíblico, cuando se refiere a José, no dice José, nuestro amigo, dice José, el hebreo. Haibri, dice el texto. De ahí vemos la mala fe, de punto de vista de los egipcios, para llamar a José, etiquetarlo como este hebreo vino a burlarse de nosotros, dice el texto. Ahí podemos ver unos tipos de antisemitismo. Wow. Luego, seguimos más hacia el futuro. La familia de Jacob, por causa de una hambruna, llegan a Egipto. José entonces le da comida, ellos se radican en la tierra de Gosén. Pasan un sinnúmero de generaciones y se levanta un nuevo faraón que no quiere reconocer los aportes políticos, sociológicos, económicos de José y su familia en Egipto. Cambiaron las políticas. Ahora la nueva política dice, estos judíos o estos hebreos se están expandiendo, tienen demasiada importancia en nuestro imperio y no podemos permitir eso. Entonces hubo un concilio en la casa del faraón y sus ministros de matar a todo niño hebreo. ¿Conoce la historia? La época de Moisés. Ok. Eso es antisemitismo. Ahí sí había una película, eso, y en novela también. Se ha hecho tanto esa historia. Es mi historia favorita. La historia de Moisés, el éxodo, cómo salen, de que, bueno, le dieron orden a todas las parteras para que mataran todos los niños. Exacto. Pero ya no lo hicieron porque Dios protegió. Pero aún así dijeron, bueno, pues los guardias van a salir a matar todos los niños de una edad hacia abajo. Imagínese ese tipo de genocidio hoy en día. Ay. Mandar a matar todos esos niños. Esos bebecitos. Así mismo. Wow. Pues eso pasó en ese momento. Esa es una manifestación de antisemitismo. Sí. Si seguimos más hacia adelante, podemos ver, a medida que el pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, la tierra de Canaán, hubieron un sinnúmero de pueblos alrededor, como Moab, Amalek, Amón, que no quisieron reconocer la mano divina por encima del pueblo de Israel al salir de Egipto. Entonces vemos un pueblo, Amalek, por ejemplo, en vez de atacar a los israelitas de frente, fueron cobardes y atacaron por detrás, donde estaban los ancianos y los niños. Wow. Atacaron por detrás. Ese es el pueblo de Amalek. Los moabitas y los amonitas, que son descendientes de Lot, que son de la casa de Abraham. Lot, que era sobrino de Abraham. Exacto. Ese fue el que vivía en Sodoma y Gomorra. Exactamente. Que el Dios le dijo, sal de ahí que yo voy a lamber Sodoma y Gomorra. Exacto. Y ese fue con la esposa. Déjame ver si me aprendí bien la historia. Se arrancó huyendo con un ángel, le dijo, levántate, que ya es el tiempo. Salió huyendo a la ciudad con la esposa y las hijas. Así es.
y dijo, no mire para atrás. Señores, no miren para atrás. Eso es desde allá atrás, esa frase, no miren para No atrás. mire para atrás. Cuando arrancaron, comenzó a desbaratar todo eso y la mujer miró para atrás. Se convirtió en estatua de cera o de hielo, de sal. Y así le pasan gente actualmente. Miran para atrás y se van a volver estatuas de sal. Ok, me aprendí bien la clase bíblica. Entonces hice un antecedente de Lot. Para que ustedes, ¿verdad? Sigo, ¿verdad? Voy bien, ¿verdad? Pues esos pueblos que descienden de Lot, cuando los israelitas andan viajando por todos esos territorios, ellos tienen necesidad de recursos naturales como agua, reposo. Cuando mandaron mensajeros para ver si podían recibir albergue en esos lugares, los moabitas y los amonitas dijeron, no, ustedes no tienen entrada aquí. Wow. No tienen entrada aquí. Entonces, eso también es un tipo de antisemitismo. Sí, wow. Porque en aquel entonces había como un código, no sé si era solamente para los judíos o para todos los pueblos de aquel entonces, que todo extranjero había que darle cabida, darle comida y darle, o sea, ayudarlo. Ese era un código solamente que lo llevaban a cabo los judíos o todos los pueblos entonces. Se supone que para todos los pueblos. De hecho, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por eso, porque no demostraron la humanidad hacia los extranjeros. Hacia los extranjeros que iban a esa ciudad. Exacto. Si vamos al libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel hay un pasaje donde habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahí nos relata de que esos pueblos fueron destruidos porque demostraron como una diferencia hacia las personas que entraban ahí, le hacían maldades. Entonces vemos que eso era como una ley universal de todos los pueblos, de tratar bien a los extranjeros. Ok. Entonces los descendientes de Lot, Moab y Amón, no aplicaron esa ley a los israelitas. Wow. Porque tenían envidia. Ok. Y del famoso holocausto que tanto se habla. Pues ahí hicimos un fast forward. Hombre, no, pero está bien. Sigue tu camino, sigue tu narración entonces. Tú llevas una narración cronológica. Podemos entonces remontarnos ahora cuando entra Babilonia a Jerusalén y destruye la ciudad y se lleva en 3 campañas a los judíos para movilizarse a Babilonia. En Babilonia nos dice que el texto del libro de Daniel dice que Daniel llegó a ser una de las personas más importantes para el imperio babilónico y luego cuando los imperios cambian, el imperio medo-persa. Daniel, perdón, hoy estoy bien con mi clase bíblica. Daniel no fue el que metieron en la fosa con los leones. Ese Ay, mismo. Dios. Perfecto. Señores, si se arma una competencia de conocimiento bíblico, es un careo. Ahí es que vamos. Esa historia, ese relato, hay que preguntarse, ¿por qué razón fue puesto Daniel en la fosa de leones? El texto no explica el por qué. Hubo un grupo de ministros del reino persa que le tenían envidia a Daniel. ¿Por qué lo envidiaban? Porque tenía una posición alta y ellos querían... ¿A nivel político? A nivel político. Y ellos querían esa posición. Y ellos no aceptaban que un hebreo, un judío, pudiera tener esa posición siendo extranjero. Extranjero, wow. ¿Está entendiendo? ¿Está viendo desde el principio lo que está pasando? Sí. Hay una continuidad. Sí, pero fíjate, tienen en común todas esas personas que tienen la gracia del Señor, la gracia de Dios, cómo Dios le da esa gracia y ellos logran destacarse por su integridad personal, por su trabajo. Y en el caso de Daniel, con esa envidia, ellos lograron convencer al rey de Persia para decretar un decreto real que según la ley persa ni siquiera el mismo rey puede cambiarla.
Ok. Y ellos lograron convencer al rey de decretar una ley. ¿Cuál era la ley? ¿Cuál era La ley era que todo el que no adorara ¿A quién? o que adorara a otro dios que no era el dios del rey. del rey. ¿Eran politeístas? Sí, exacto. Okay. Todo el que adorara otro dios que no era el del rey, no le diera culto al rey, okay, iba a tener pena de muerte. Y claro, ellos sabían que Daniel sí. era judío, y dice el texto que él abría su ventana y él rezaba hacia Jerusalén 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y ellos odiaban esa práctica de Daniel, dándole como rendimiento y culto a un dios extranjero y no a los dioses de ellos. Y él tenía esa posición tan alta en la política del reino persa. Y entonces ellos convencieron al rey, que me parece que era ignorante, porque él no vio más allá lo que estaba pasando. Y cuando él mismo se enteró de que Daniel, ellos llegan y dicen, mira, Daniel está rezando a un Dios que no es tu deidad. El mismo rey, dice el texto, que él entró en pánico, porque él se dio cuenta que él no podía cambiar esa ley, su propia ley, bajo decreto pérsico. Entonces lo metieron en la fosa del león. Y conocemos el resto de la historia. Dice que Daniel en esa noche pasó la noche y no le pasó nada a él. Que dice que el Eterno mandó sus ángeles y cerró la boca de los leones. Esa es la historia que tenemos de Daniel. Okay. Entonces ahí vemos el antisemitismo, vemos la envidia y el odio, el enojo hacia el extranjero que viene y llega a una posición alta. Luego, si continuamos, cuando los judíos, un remanente de judíos regresan bajo decreto del reino de Persia en la época de Ciro para reconstruir la ciudad de Jerusalén, en la época de Esdras y Nehemías, hubo un grupo de habitantes en ese lugar, de los moabitas. Otra vez ahí entramos los moabitas de esa época y los árabes. ¿Los moabitas no eran los descendientes de Lot? Los de Lot, exactamente. Ay, muy bien, muy bien. Los descendientes de Lot. Muy bien, los moabitas y otros árabes que son descendientes de Ismael, que están en esa zona. De Ismael, espérate, ya a ver si yo estoy bien. Ayúdame. Ismael fue el hijo que Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo en tu vejez con tu esposa Raquel, porque Raquel era estéril. Sara. Con Sara. O con Sara, con Sara. Entonces, como Sara veía que nada, se desesperó y dijo, tenlo con mi esclava. Y entonces Abraham tuvo un hijo con la esclava Agar. Y el hijo se llamó Ismael. Entonces, después más adelante, el hijo de la promesa nació más adelante, que es Isaac. Por cierto, que hay que ver, están viendo estos problemas ahora de guerra, bla, 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 bla. Entonces, Ismael es el hijo de la esclava Agar. Entonces, conecta ahí. Entonces, tenemos descendientes de Ismael juntos con los descendientes de Moab, de Lot. Estamos hablando de un asunto de primos, de una familia. Ellos no quieren que los judíos regresen a Jerusalén a reconstruir su mancomunidad. No quieren que los judíos vuelvan a establecerse. Y uno tiene que preguntarse, ¿y por qué no? ¿Por qué no quieren que los judíos que vivían ahí 70 años anteriormente volver a su tierra a reconstruir? Y venían no por su propia voluntad, sino con decreto real. Venían ellos con el decreto del rey Ciro. Entonces, cuando ellos llegan ahí, relata el libro de Nehemías y de Esdras, que con una mano ellos construían las murallas y con la otra estaban peleando. Dios santo. Entonces de ahí viene el refrán, orando y con el mazo dando. Ay, sí, de ahí viene. ¡Wow!
O sea, estamos sirviendo a Dios aquí y estamos también trabajando. Estamos trabajando. De ahí que viene ese refrán. Pues ahí vemos otra vez un antisemitismo, un sentimiento antijudío. No quieren que lleguen los judíos. Continuamos con la historia y entonces nos remontamos a la época de Roma. Después de los persas llegaron los griegos, después de los griegos llegaron los romanos. Y en la época de los romanos hubieron muchos problemas en esa tierra para los judíos. Los romanos, con la religión que tenían en aquel entonces del César. César era como el dios viviente en la tierra. Sí. Los judíos en su religión no creen que un ser humano puede ser Dios. Entonces, ya eso es un conflicto ideológico entre los judíos y los romanos. Tanto que cuando se hablaba de un Mesías, que es una idea judía, los romanos entraban en pánico y en odio. Porque si se habla que viene un Mesías, ¿a qué viene ese Mesías? Ese Mesías viene a pelear en contra de los enemigos de Israel. ¿Y quiénes son los enemigos de Israel? Los romanos. Pues ahí entramos en un asunto político. Los romanos, como resultado, aplastaron los movimientos políticos que querían acabar con el imperio romano en ese lugar. Y eso llevó a la destrucción del templo. A la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era. ¿Estamos hablando del templo que construyó el rey Salomón? No, estamos hablando del templo que fue reconstruido por Esdras y Nehemías y esos profetas. Ah, ok. Exacto, el segundo templo. Ok. Pues, eso fue en el año 70. Los próximos 50 años... Perdón, se te olvidó la persecución también, fue cuando el rey Herodes se enteró de que iban a hacer un Mesías, comenzó a matar todos los niños. Exacto, se vuelve y se repite. Se repite esa persecución. Ese es un tipo de antisemitismo, así mismo. Así mismo es. ¿Por qué? Porque quiere aplastar la idea de un Mesías, según relata la tradición cristiana. Entonces, ahí vemos ese tipo de odio y manifestación otra vez. Cuando se destruye el templo, los romanos, por los próximos 50 años, comienzan a perseguir sistemáticamente a los judíos que están viviendo en Judea en aquel entonces. Para el año 135 entra el emperador Adriano, y Adriano trajo un gran masacre en contra de los judíos y expulsa a los judíos de Jerusalén y le cambia el nombre de toda esa región a Palestina. Wow. Ahora, ¿de dónde viene Palestina? Palestina es latín, el idioma de los romanos. Palestina viene de filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Los enemigos número uno de Israel en toda la Biblia. Si leemos en el libro de Josué y en el libro de los jueces, vemos que Israel está siempre luchando en contra de los filisteos. A ponerle el nombre filisteo o Palestina a esa zona era una manera de burlarse, de borrar de la historia, borrar a los judíos la memoria de Israel. Eso fue lo que hizo Roma en el año 135. Palestina. Eso es un acto de antisemitismo. De hecho, el trabajo que yo desempeño en la actualidad es un trabajo del derecho internacional y la historia y la antropología. ¿Qué tiene que ver? Para conectarlo con tu pregunta del holocausto. Cuando una persona escribe la historia, está construyendo políticamente una conciencia y una identidad. Es decir, la historia, de la manera que se escribe, puede entonces llevar al pueblo a tener un origen en común,
o tener un mito, una historia que le da vida a su identidad nacional. Esa es la función de la historia. Pues, cuando vemos la historia de la época moderna y la época temprana moderna, estamos hablando de los siglos XVI hasta el siglo XVIII o el siglo XIX, los judíos no entran en el desarrollo o el desempeño del derecho internacional, aunque están participando, pero como son judíos, ningún historiador del derecho internacional lo incluye en los libros. Es como que si no existieran. Y el trabajo que yo estoy haciendo en la universidad es reescribir esa historia para que ellos existan en esa historia. Ese trabajo. Entonces, eso se vincula con lo que hizo Adriano a borrar. Que borró esa nación. Y le puse el nombre Palestina a esa tierra. Como para decirnos, aquí nunca hubieron judíos ni israelitas. Aquí lo que han habido son filisteos. ¿Está entendiendo por dónde va la cosa? Sí. Entonces llegamos al siglo XX. Los judíos en Alemania están en todos los niveles más altos de la sociedad, del mundo, de la élite, del mundo académico y demás. Vemos, por ejemplo, Freud, personas como Karl Marx, Emil Durkheim, varias personas, son todos judíos que están viviendo entre Alemania, Francia, Lituania, Austria, en todas esas zonas. Pero hay un grupo, comenzando con Hitler. Hitler, el líder del movimiento de los nazis. Hitler, él desarrolla y manifiesta, expresa lo mismo, el mismo tipo de xenofobia que habíamos hablado en la época bíblica, porque él comienza a decir que todos los problemas que han ocurrido en toda Europa en aquel entonces era por causa de los judíos, porque los judíos controlan todo. No, porque los judíos controlan los bancos, tienen el dinero, tienen la influencia política, controlan las universidades, controlan la filosofía, controlan las políticas, controlan todo. El problema es el judío. Para resolver el problema hay que erradicarlo de la existencia. ¿Está entendiendo hasta dónde llegamos? Sí. El pensamiento de ese señor, Adolf Hitler, llegó a todo lo que era Europa, el movimiento nazi. Y como resultado de ese pensamiento, esa idea, murieron más de 6 millones de judíos. Una persecución sistemática, un genocidio que quedó grabado en la historia. Para que vea cómo un pensamiento antisemita de una sola persona llegó a influenciar varias naciones que estuvieron de acuerdo. Ahora, en aquel entonces hubieron ciertos lugares como Dinamarca y Bulgaria que ellos dijeron, no, estos son nuestros judíos. El líder de Dinamarca en esa época se puso la estrella. Él se puso la estrella para defender a los judíos. El rey de Bulgaria dijo, aquí no entran los nazis, estos son nuestros judíos. Porque el rey de Bulgaria entendió que los judíos habían aportado al crecimiento de la sociedad de Bulgaria y como resultado se puso a la defensa de los judíos. Pero en otros lugares se quedaron callados. Ellos se comieron el cuento de los nazis. Adolf Hitler le vendió la idea a todos sus adeptos y a las naciones que al eliminar a los judíos de todos los ámbitos políticos, académicos, económicos, iban a poder entonces crear un imperio que no iba a acabar. Eso le llaman el Third Reich, el Tercer Reich. Claro,
podemos ver la historia, cómo terminó. Como resultado de ese movimiento surgió la idea del Estado de Israel. Entonces, ahora nos remontamos a la época de ahora. Cuando el Estado, en el 1948, con la ayuda del consenso internacional, o sea, la Nación Unida, con votaciones, de hecho, el dominicano debe ser muy feliz y orgulloso que fue el primer país que aprobó que Israel fuera un Estado. Muy bien. Sí. Por eso las relaciones entre Israel y República Dominicana son muy estrechas e íntimas. Y este país, en mi opinión, tiene una gran bendición. Porque en la Biblia dice, Dios le dijo a Abraham, que te bendiga, lo bendeciré. Te maldiga, te maldeciré. Podemos comparar este país con Cuba. En Cuba, cuando esos judíos de la época del Holocausto, llegó un barco huyendo de la persecución, en Cuba no le hicieron caso, lo devolvieron. Wow. Y luego vemos lo que ocurrió en Cuba como resultado, todo el régimen del comunismo que acabó con el país. En República Dominicana, presidente en aquel entonces, Trujillo, abrió las puertas a los judíos. Fue uno de los únicos países que recibió judíos. Aquí en América. Aquí en República Dominicana. Él estaba dispuesto a recibir hasta 100.000 judíos. Wow. De Checoslovaquia, Austria, Alemania y todos esos países. La historia de este país relata que llegaron 600 judíos y él le dio lo que es Sosúa. El dominicano que va a Sosúa puede ver que hay una sinagoga, hay un cementerio, hay un colegio. Esa es una historia real, o sea, es un monumento para ver cómo el país se enfrentó al antisemitismo de la época, abriendo las puertas. El país no se vio afectado a nivel de otros países que no aceptaban los judíos. Me parece al recibirlos. Sí. Al recibir los judíos, tal vez recibieron frentes de otros países. Hay una historia jocosa, no sé si es real o no. Dice que Trujillo le declaró la guerra en contra de Hitler. Y Hitler cuando miró al mapa, República Dominicana, ni caso. ¿Y este paísito? ¿Y quiénes son ellos? No sé si es real, pero eso es una anécdota que se anda repitiendo. Sí. ¿Y este país? ¿Quiénes son estos? No le hicieron caso. Pero yo pienso que esta nación ha sido bendecida por causa de ese acto. Porque no va a entrar ese tema ahora, porque ya es un tema teológico y nos va a llevar a otro tema. Pero cuando los actos de un presidente puede afectar a todo su pueblo por varias generaciones. Sí. Entonces, ese acto, por más malo que haya sido Trujillo, como dicen algunos, que dicen que era bueno o malo, no sabemos porque nosotros no vivimos esa época. Pero algo bueno hizo él, que él reconoció a ese pueblo y dijo, vengan para acá. Y por causa de esa decisión, este pueblo puede beneficiarse de las riquezas espirituales y materiales. Okay. Es mi opinión. Excelente. Es mi opinión. Pues continuamos con la historia. En el 1948, cuando Israel se declara un estado independiente, al día siguiente recibe bombardeos de todas las naciones alrededor. Wow. De Egipto, de Líbano, de Siria, de Irak. Son atacados por todos los lados. Eso declarando independencia. Estamos hablando que en esa zona donde se está peleando en estos momentos, Exacto. esa zona que se llama Palestina, donde se le dio un pedacito de tierra a Israel. Exacto. Porque en el consenso internacional hubo una decisión para 2 estados.
se le presentó a los sionistas judíos un estado que se va a llamar Israel, con ciertas fronteras. Y a los palestinos se le ofreció también su territorio y sus fronteras. Pero la Liga Árabe rechazó ese plan. Nunca les reconoció, la Liga Árabe nunca reconoció ese acuerdo. Como resultado, ellos responden con guerra. Todas esas naciones responden con guerra. Y el resto de historia, Israel sigue existiendo hasta hoy en día. Celebramos hace 75 años de independencia. Wow. Entonces, volvemos a la historia, en la antigüedad, un pueblo extranjero que llega a la región, los que viven ahí tienen envidia y comienzan a buscar toda la manera. La historia de nuevo. Se repite la misma historia. Wow. Eso es la historia del antisemitismo. Wow, wow. Interesante, muy interesante. Hay un escrito por ahí que me lo he chocado varias veces, que ha rodado muchísimo por WhatsApp, que fue un discurso que dio el ministro de Israel, Naftali Netanyahu, que dice: somos un pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, hemos con tan solo 60 años aquí asentados en esta tierra, nos dieron un pedacito de desierto, lo hemos hecho florecer, hemos hecho esto, tenemos el mejor ejército, tenemos qué sé yo qué, de investigaciones, descubrimientos, tenemos los... o sea, va hablando de cómo ellos han apuntado hacia la excelencia y con tan poco tiempo se han colocado como una nación que ha progresado en tan poco tiempo, después que se asentaron en ese pedacito de desierto, que lo han hecho florecer y hoy en día son exportadores de muchos productos. Está dentro de los primeros 10 países que produce y exporta en el mundo. En los primeros 10 países en la economía mundial está Israel. En 70 años se ha logrado eso. Wow, increíble. Ni siquiera otros países que tienen 200, 300 años no han logrado eso. Wow, bueno, hay mucho que comentar, pero vamos a cortar o a finalizar este video aquí. Y luego te citaremos para cuando tú regreses de nuevo a República Dominicana, después que tú termines tus investigaciones, para tocar otros temas de interés nacional, de interés de todo lo que siguen estos temas tan interesantes. Así que, mi querido Jonathan Eleazar Mota, gracias. Esta es tu plataforma, esta es tu casa y siempre estaremos agradecidos, con los brazos abiertos, siempre a que te sientes ahí a conversar con nosotros. Así que ustedes, señores, nos vemos, suscríbanse, comenten y compartan. Así que nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos, chao, los quiero.